Hola, el cocalero Morales, el narco mayor, tiene pocos días para derrocar a Arce. Pocos días. Porque quiere que se anulen las elecciones y que, por ejemplo, una junta militar llame a otras elecciones donde él pueda ser candidato. Esa es la historia en este momento, entre muchas historias que tiene siglo XXI. Los narcomilicos están furiosos. El presidente Arce ha dicho que todo lo del 19 fue en realidad resultado del capricho del cocalero Morales de ser candidato. Habría que anular los juicios del golpe 1 y golpe 2, ¿no? Y liberar a los 350 presos políticos que hay en este momento en el país, ¿no? Dice siglo XXI. Las elecciones tienen una cosa segura, el fraude. Está garantizado el fraude, cerrado por todos lados. ¿Quién ha hecho nada? ¿Quién ha dicho nada? ¿Quién ha protestado? ¿Quién ha observado las leyes que garantizan el fraude? Nadie, nadie. Y eso sí, los precandidatos están yendo a elecciones totalmente seguros de que al ir divididos le van a ayudar al MAS, porque quien quiera que saque del MAS 20% va a tener la primera mayoría, dice siglo XXI. Y además menciona el hecho de que, claro, el uruguayo Sebastián Marcet, se ha convertido en el jefe de campaña del cocalero Morales porque dice que Bolivia puede vivir del narcotráfico. Y siglo XXI pregunta, ¿dónde la droga trae beneficios a los países? Y finalmente una nota terrible. Parece que el hecho de que estemos comprando petróleo o diésel ruso nos va a traer a los bolivianos un gravísimo problema. 500% de una sanción arancelaria que prepara el gobierno de Trump contra los países que compran hidrocarburos rusos como Bolivia, por ejemplo, Entonces, realmente muy malas noticias que llegan de Washington, además de que van a ponerle un impuesto a las remesas que manden los bolivianos a sus parientes de Estados Unidos. Eso es, ya sabes, te tienes que suscribir a siglo XXI, llamando a este nuevo teléfono y concertando para inscribirte, para suscribirte y recibir esta carta informativa que trae cosas que otros medios no traen, ¿no? A ver, y además, si te interesa apoyar al periodismo como este, pues nos mandas un mensaje por WhatsApp diciendo ya caerán o no sé, y te vamos a decir cómo nos puedes apoyar. Si quieres ayudarnos, salvo que prefieras ayudar a los medios masistas, pero si quieres apoyarnos, ya sabes cómo hacer, nos mandas un mensaje por WhatsApp y te vamos a decir cómo apoyarnos. En fin, a ver, tal cantidad de información en el siglo XXI esta semana que no sé por dónde comenzar. Dice que los narcomilicos están furiosos. Ellos hubieran querido que las Fuerzas Armadas no participen en las acciones contra los bloqueadores, pero unos 700 militares han sido movilizados a Parotani para despejar los bloqueos de los evistas, y eso sí, dice el siglo XXI, han recibido muy buenos viáticos esos militares movilizados, ¿no? Y eso sí, recuerda siglo XXI que el narco mayor, el cocalero Morales, ¿no?, ha dicho que él tiene 80% de apoyo dentro de las Fuerzas Armadas. Es la primera vez que un político en Bolivia, en toda la historia de los 200 años, se atreve a decir que es apoyado por casi todas las Fuerzas Armadas, que por todos los militares del país que reciben salarios de los impuestos de los bolivianos. 80%, lo ha dicho él en su radio, Causachun Coca. Entonces, dice que, claro, pero los narcomilicos, que son los que entraron al colegio militar por exigencia del cocalero Morales desde el 2006, ahora están furiosos porque no hubieran querido que ese grupo de esos 700
soldados hayan sido movilizados a Parotani para apoyar a la policía. Y entonces querrían que Arce Catacora renuncie a su cargo porque es inepto. Dicen estos militares, estos narcomilicos, como les llama siglo XXI, y están protestando, han sacado documentos y todo eso. Los policías se han replegado del Chapare porque dicen que no tienen garantías para quedarse allí, ¿sí? Y los militares están asustados y han dicho que no tienen ninguna intención de atacar a nadie en el Chapare, y por eso que también se han replegado. O sea, es un territorio que ya la policía y el ejército reconocen como ajeno a la soberanía nacional, el Chapare, ¿sí? No hay tampoco justicia. Eso sí, hay combustible. ¿Por qué? Porque necesitan para hacer la pasta base y todo eso. Pero nada más. Y dice el siglo XXI que hay el ministro de gobierno ha dicho que Bolivia está viviendo una guerra constante. Una guerra constante. Y además se revela que, claro, las avionetas con que cuenta el narcotráfico en el Chapare están siempre a disposición de que el cocalero pueda irse a Venezuela o a Cuba, donde quiera, cuando se esté acercando, por ejemplo, un grupo de militares o de policías para detenerlo. Elecciones, dice, con fraude asegurado. Ocurre que las 27 formas de dolo descubiertas por los asesores de la OEA, los observadores de la OEA el 19, no han sido desmontadas. 27 formas de fraude no han sido desmontados. Y así estamos yendo a las elecciones del 17 de agosto, que el cocalero no quiere que se realicen o que se mantenga esa fecha, porque él desearía que, por ejemplo, una junta militar, ¿sí?, interrumpa este actual gobierno y llame a elecciones para el próximo año, donde él sí sería candidato. Entonces la oposición está dividida. Dice que, por ejemplo, el candidato del MAS, que saque 20%, podría tener la primera mayoría en vista de que los 5 o 6 candidatos de la disque oposición van a ir divididos y van a tener 15, 13, 12, por ahí, ¿no? Y le están haciendo un favor al MAS. Pero revela siglo XXI que está llegando Ronald McLean para hacer una propuesta final. Por favor, organícense, elijan a uno de ustedes nada más para que represente al 80% de los bolivianos, ¿no?, que quieren derrocar y desterrar para siempre al MAS. Esa es la propuesta de Ronald McLean, que es la que hizo también Marcelo Claure, pero que los candidatos no quieren escuchar, no entienden. De todos modos, dice que esta situación es una especie de radiografía del levismo. Se ha comprobado que el levismo no sale de Cochabamba. Está en Cochabamba y en una área de Santa Cruz que es el tránsito de la droga del Chapare hacia la frontera con Brasil. En esos pueblos también está presente. Hay 2 bloqueos, ¿sí? Uno en Concepción y otro en la Chiquitanía, que son puntos claves para el paso de la droga a San Matías o a Puerto Suárez, dice siglo XXI. Pero además están los de la FARC, los colombianos que operan en el Parque Ámboro, que han hecho unas acciones en Yapacaní, ¿no? O sea que es en realidad la radiografía del levismo ha reflejado los huesos del poder del narcotráfico en Bolivia. Eso es. Ha mostrado cuáles son las arterias, cuáles son las venas y cuáles son los huesos del narcotráfico en Bolivia. Arce Catacora ha dicho una gran verdad, que la sabíamos todos, pero es la primera vez que un miembro de la transnacional lo dice. Arce dice que lo del 19, eso que
el cocalero decidió llamar golpe, ¿no? Fue nada más que producto del capricho del cocalero de ser candidato a la reelección. Por capricho, lo ha dicho él, dejémonos de mentir, lo ha dicho el presidente, dejémonos de mentir entre nosotros. Todo esto, lo de Sacaba, lo de Sencata, ha sido resultado del capricho de este tipo que solo piensa en él. Bueno, aparte de esta rabieta de Arce, de su bronca contra su mentor, el tipo al que sirvió como ministro durante 11 años, ¿no? Aparte de eso, tendría pues que ordenar o decirle a los jueces, o los jueces tomar por iniciativa, decir, acaba de decir el presidente que lo de Sencata y lo de Sacaba y todo lo del golpe 1 y golpe 2 en realidad fue un capricho de Morales. Entonces lo que hay que hacer es anular esos juicios, poner en libertad a los 350 presos políticos que están a causa de esos juicios, que están presos, inclusive algunos generales de las Fuerzas Armadas están presos políticos. Y pregunta siglo XXI, ¿cuándo va a ser eso? No se olviden que en Sencata y en Sacaba, además, muchas de las víctimas cayeron víctimas del fuego amigo, balazos que recibieron por la espalda de otros masistas que querían crear muerte ahí y la crearon. Y que le dieron al cocalero la posibilidad de decir, ha habido un golpe, ha habido no sé qué, y la represión del gobierno de la Janine y todo eso, ¿no? Entonces, esa es la pregunta que hace el siglo XXI. ¿Cuándo se va a anunciar, se va a ordenar la anulación de esos juicios? La economía de la droga. Dice el siglo XXI que el narco uruguayo Sebastián Marcet está actuando como jefe de campaña del cocalero Morales, del narco mayor. Acaba de decir este uruguayo que la droga garantiza el crecimiento económico de Bolivia. Y claro, la droga está en campaña, ningún otro candidato en ningún otro país se había atrevido a decir tanto. Por eso es que el cocalero Morales, por ejemplo, dice, yo nunca he tenido nada que ver con el narcotráfico, dice él. Pero lo dice su jefe de campaña, Marcet, dice, hay que confiar en la droga porque es garantía de crecimiento económico en Bolivia. ¿Sí? ¿Sí? Y siglo XXI hace un ejercicio, veamos cómo está la droga en otros países. Por ejemplo, ver Afganistán, primer productor de opio del mundo. ¿Sabe cómo está la cosa? 90% de pobreza extrema, es decir, que la droga sirve solamente a unos capos, como ocurre también en Chapare. En Chapare hay hambre, pero los capos, los jefes, están recibiendo la plata porque forman parte de la estructura de la transnacional del crimen organizado. Dice Marcet en realidad que la droga podría reemplazar a los ingresos del gas natural. Es decir, que Bolivia pasó de producir plata, producir estaño, producir gas natural y ahora viene el tiempo de la droga. Lo dice un uruguayo que habla en nombre de la transnacional y del grupo del cocalero Morales. Dice el siglo XXI que en Venezuela, por ejemplo, donde también se vive del narcotráfico, 95% de pobreza. Igual que en Cuba, otro país que vive del narcotráfico, 95% de pobreza. Finalmente, el siglo XXI habla de Washington, ojo con Washington, y revela que Estados Unidos está por aprobar 2 leyes que podrían afectar a Bolivia de forma directa. Su efecto sobre el resto del mundo podría ser devastador. Una impondría una sanción arancelaria de 500% sobre Bolivia por comprar diésel ruso. ¿Sí? Otra pondría un impuesto de 3,5% sobre las remesas que envían los bolivianos desde Estados Unidos. ¿Qué tal? O sea, que el diésel que hemos estado y que seguimos comprando
procedentes de Rusia está prohibido por Estados Unidos y nos va a imponer sanciones arancelarias de 500% a las exportaciones que hace Bolivia a ese país, el octavo país en importancia en exportaciones bolivianas, Estados Unidos. O sea, nos van a embargar. ¿Qué va? O sea, hay amistades que matan, ¿no? O sea, eres amigo, eres uno de los hijos de Putin, pero por eso tienes que pagar unas cosas que van a afectar a la economía boliviana. Un artículo tremendo, el del siglo XXI, porque dice esta medida afectaría directamente a Bolivia, porque lo que va del 25 de este año, 26% del diésel que Bolivia logró importar fue ruso. Estamos en una situación muy difícil. Y hay otro tema que menciona el siglo XXI. ¿Sabías que el multimillonario Elon Musk ha puesto a disposición de los países pobres una internet gratuita que se llama Starlink, que va a llegar a todos los países pobres? Pero ¿sabes qué? El gobierno boliviano ha rechazado recibir en el territorio boliviano esas señales del Starlink. ¿Por qué? Porque provienen del imperio. O sea, ¿sí? Muy imbéciles, ¿verdad? Eso es. Entonces, dice el New York Times a propósito de esa noticia, que revela que el gobierno de Bolivia rechaza recibir ese internet, dice: Bolivia seguirá en la oscuridad, dice el New York Times. ¿Qué tal? Terrible. Y está llegando, repito, está llegando Ronald McLean para pedirles a los opositores que por favor piensen un poquito, piensen, renuncien a sus caprichitos también ellos de ser candidatos, ¿no? Y acepten que llevando un solo candidato ayudarían a toda Bolivia. Eso es, ya sabes, te tienes que suscribir al siglo XXI llamando a este número de teléfono, ¿no? Para recibir todas las semanas esta carta informativa. Y si quieres nos ayudas mandándonos un mensaje por WhatsApp para que te digamos cómo te vamos cómo puedes ayudarnos para seguir, para que sigamos nosotros en el periodismo practicando el periodismo sin miedo. Eso es todo. Chao, muchas gracias, hasta luego.